El chico que me gustaba fue expulsado de la escuela por proteger a su amiga de la infancia. Más tarde me convertí en la agente más famosa y lo encontré sirviendo platos en un restaurante. Ya no se acordaba de mí pero aún quería darle una oportunidad. Le pregunté a Adrián, ¿quieres actuar? Se vino conmigo. En 3 años lo transformé de un camarero a la nueva estrella del espectáculo. Entonces apareció aquella amiga de la infancia a la que había protegido. Adrián no me dijo que Audrey había ido a buscarlo. Me enteré de esto cuando un medio de comunicación cercano grabó un vídeo de Adrián paseando por el supermercado con una chica. Tengo una buena relación con el dueño de este medio. Cada año el dinero que le transfiero como agradecimiento equivale a los ingresos anuales de una pequeña o mediana empresa con 100 empleados. Así que no lo publicó y siguiendo el código de honor me hizo el favor de enviarme el vídeo como gesto de cortesía. Abrí el vídeo. Los paparazzi debieron haber estado al acecho durante mucho tiempo porque en las fotos Adrián estaba completamente disfrazado. A menos que fuera alguien que lo conociera extremadamente bien nadie podría reconocerlo. En cambio la chica vestida de manera casual a su lado no tenía ninguna protección. Incluso después de tanto tiempo y con una calidad de imagen tan borrosa la reconocí al primer vistazo. Audrey, nuestra compañera de secundaria y también la amiga de la infancia de Adrián con quien creció juntos. En la secundaria Adrián ya era una figura destacada en la escuela. En aquel entonces era excepcional, nunca bajó del top 10 en los exámenes de nivel. Por supuesto yo siempre ocupaba el primer puesto, pero a diferencia de mí que pasaba casi 10 horas diarias estudiando, él era de esos que lograban buenas calificaciones con aparente facilidad. Con sus excelentes notas, su apuesto rostro y su carisma era famoso en toda la escuela y Audrey, que iba y venía del colegio con él a diario, naturalmente también recibía mucha atención. En aquel entonces Adrián era el estudiante más prometedor para los profesores. Durante el último año de preparatoria todos tenían grandes expectativas puestas en él hasta que un día, para proteger a Audrey de unos matones que la acosaban camino a casa, se defendió con tal fuerza que dejó a uno de ellos discapacitado de por vida. El asunto causó un gran revuelo en su momento, incluso alarmó a las autoridades educativas. No sé si quedó registrado en algún archivo. Los padres del agresor, personas influyentes y poderosas, no cejaban en su empeño. Audrey, la principal testigo que debería haber dado explicaciones, nunca se presentó. Finalmente la escuela no tuvo más remedio que expulsar a Adrián. La última vez que vi a Adrián en la época de la preparatoria fue en la estación de autobuses. Su figura arrastrando la maleta se perdió entre la multitud. Era muy alto, lo vi mirando alrededor entre el gentío, probablemente sin encontrar a la persona que esperaba ver. Al final se rió de sí mismo con ironía y subió al autobús con destino a la ciudad sin volver la vista atrás. En ese momento me escondí entre la multitud para despedirlo en secreto, aunque en realidad no hacía falta esconderme. Quizás Adrián ni siquiera me conocía. Lo volví a ver 7 años después en un banquete de celebración bastante común. Cuando se acercó con un Lafite de 1992 en la mano lo reconocí al instante y exclamé sorprendida: Adrián. Él también se quedó paralizado y preguntó cortésmente: ¿me conoce? No pude evitar reírme en ese momento. Lo observé. Los años de lucha en la sociedad habían templado su carácter dándole una serenidad impasible, pero su apariencia seguía siendo extraordinariamente atractiva. Era diferente a los jóvenes imberbes que solía representar. Su belleza tenía una cualidad narrativa sutil, con esas cejas esculpidas y mirada estelar que cautivaba a cualquiera con solo alzar la vista. No le dije que fuimos compañeros de secundaria, solo le entregué mi tarjeta de presentación antes de irme. Él la tomó, la miró y al ver mi nombre no mostró ninguna expresión, así que supe que no tenía ningún recuerdo de mí. Pero no me importó, le sonreí sinceramente y le dije: Adrián, tienes muy buenas cualidades, ¿te interesaría entrar en el mundo del espectáculo? 3 días después recibí una llamada de Adrián. Adrián tenía una base excelente en el mundo del espectáculo, con un buen rostro. Ya tienes un lugar asegurado. Además invertí todos mis recursos disponibles para promocionarlo. Con el momento, el lugar y las personas adecuadas, el éxito de Adrián fue natural, convirtiéndose en el artista estrella bajo mi dirección. Siempre había sido cooperativo conmigo sin problemas ni accidentes hasta hoy, cuando recibí este vídeo. Volví a ver el vídeo en mi teléfono y llamé a Adrián, pero no contestó. Reflexioné un momento, cerré el teléfono, me levanté, tomé las llaves del coche de mi escritorio y salí. Me paré frente a la puerta de la casa de Adrián y toqué el timbre. Pasó mucho tiempo sin que nadie viniera a abrir. Esperé 5 minutos más y luego comencé a introducir la contraseña. Todo lo de Adrián lo he gestionado yo. Esta casa fue la que le recomendé cuando consiguió su primer gran ingreso, con buena privacidad y confidencialidad. Lo más importante es que yo conocía bien al desarrollador, lo que le ahorró bastante dinero. En aquel momento, cuando estábamos configurando la contraseña, le pregunté qué quería poner y él parecía no tener ninguna idea en particular, solo dijo lo que sea. Sonreí con ironía y bromeé: cualquier cosa vale, entonces lo pondré como mi cumpleaños, así cada vez que marques la contraseña recordarás mi fecha. No olvides agradecer a tu mentor y enviarme regalos puntuales. Él también se rió en ese momento y desde entonces esa contraseña se mantuvo hasta hoy, nunca la cambió. Ingresé mi fecha de nacimiento y escuché el bip que indicaba que la puerta se abría. Me quedé parada en el umbral y volví a tocar la puerta. Le había dado suficiente tiempo a Adrián, no sabía qué habría dentro, pero fuera lo que fuese, con tanto tiempo ya debería haberlo arreglado todo. Entré y para mi sorpresa descubrí que Adrián no estaba solo. Había una chica parada en medio de la sala vistiendo una camiseta de Adrián, con sus piernas blancas como la nieve asomando por debajo, mirándome con desconcierto. Era Audrey. Me detuve en la entrada y después de una pausa le pregunté: ¿dónde está Adrián? Ella me miró con vacilación y preguntó con recelo: ¿quién eres tú? No dije nada. Abrí el armario de los zapatos, pero no vi mis pantuflas. Alzando la vista hacia Audrey, efectivamente las vi en sus pies. No hablé, tengo una grave manía por la limpieza y si alguien toca mis pertenencias personales ya no las quiero. No mostré ninguna emoción frente a Audrey, le sonreí con cortesía y educación mientras me presentaba. Hola, soy la representante de Adrián y también su novia. ¿Serías tan amable de decirme dónde está Adrián? Adrián y yo comenzamos nuestra relación hace un año, cosas típicas entre adultos, sumado a que siempre me gustó y nunca oculté ese sentimiento hacia él. Adrián en realidad siempre lo había notado, pero ninguno de los dos lo había mencionado.
Estamos juntos porque hace 2 años cuando él recién comenzaba a destacar fui a ayudarlo a negociar el patrocinio de una marca. Durante la reunión bebí bastante pero mantuve una actitud despreocupada y sociable hasta que firmamos el contrato y despedí a los representantes de la marca en el coche. Solo entonces empecé a vomitar. Adrián me llevó a casa y se quedó a cuidarme. En mi estado de aturdimiento lo escuché suspirar con resignación junto a mi cama y decir: Rebecca, te esfuerzas demasiado. Adrián era de carácter frío y parco en palabras. Era la primera vez que lo escuchaba con un tono tan resignado y no pude evitar reírme. En el círculo se me consideraba una leyenda. Empecé como asistente de agente a una edad temprana y me convertí en un agente estrella. Aunque joven era meticulosa en el trato con los demás y nunca había dado motivos para críticas. Al escuchar mi risa él también sonrió. Lo miré y bromeé a medio camino entre serio y en broma. Si no me esforzara, ¿cómo iba a poder elevarte hasta la cima? Se quedó un momento desconcertado, luego murmuró: Rebecca, tengo suerte de haberte conocido. Fue la primera vez que me dio las gracias. Más tarde ambos llegamos a un entendimiento tácito. Quizás fue el ambiente, pero el caso es que terminamos juntos. Tanto Adrián como yo somos adultos con necesidades fisiológicas normales. Pasábamos todo el tiempo juntos y, como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. 7 años después alcancé la luna que anhelaba en mi juventud. Sin embargo, ahora al mirar a Audrey, cuyo rostro se tornó pálido instantáneamente ante mis palabras, pensé distraídamente en mi corazón: la luna de mi juventud también tenía su propia luna. Yo, este suplente, no sé si debería abdicar. 3. Cuando Adrián regresó yo estaba sentada en el sofá bebiendo té con calma. Audrey, inquieta y afligida, permanecía de pie junto al sofá frente a mí sin sentarse, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos como si yo la hubiera maltratado. Adrián llevaba algo en la mano y al verme se quedó un momento paralizado. Audrey, como si hubiera visto a su salvador, inmediatamente exclamó con un tono de queja: Adrián. Adrián no le hizo caso, mostrándose bastante frío con ella, y solo me preguntó: Rebecca, ¿qué haces aquí? Lo miré fijamente, aunque ignoraba a Audrey y solo hablaba conmigo. Se mantenía a su lado. Lo conozco tan bien que por supuesto noté que era una postura sutil de protección hacia ella. Sin alterarme dejé la taza de té sobre la mesa, saqué mi teléfono y le mostré el vídeo que los medios me habían enviado. Lo tomó y con solo echar un vistazo explicó rápidamente: es un malentendido, ella es mi hermana Audrey. Audrey lo miró al escuchar sus palabras con los ojos aún más enrojecidos, mostrando una evidente fragilidad emocional. Me reí y le pregunté: ¿hermana de sangre? Hizo una pausa y explicó: es como una hermana menor del vecindario, hace mucho que no nos veíamos, su familia tuvo problemas, por eso vino a buscarme. Audrey, en el camino ya investigué todo sobre ella. Cuando Adrián dejó la escuela ella no se vio afectada en absoluto y participó normalmente en los exámenes de ingreso a la universidad, ingresando a una universidad mediocre. Después de graduarse trabajó como oficinista de manera convencional. Sé que se puso en contacto con Adrián en su primer año de debut. En ese entonces Adrián tuvo problemas por ella y fue expulsado, pero ella ni siquiera lo despidió. No sé qué pensaba Adrián, pero no respondió a sus mensajes. Esta vez vino a buscar a Adrián porque su padre, engañado por un esquema piramidal, no solo perdió una gran suma de dinero, sino que también arrastró a sus familiares y amigos a perder todo su capital. Su padre huyó y Audrey no pudo quedarse en su ciudad natal, así que decidió quemar las naves y acudir directamente a Adrián. Ahora parece que después de todo su apuesta fue acertada. Adrián odiaba su ingratitud y frialdad de aquel entonces, pero al final no tuvo corazón para abandonarla. Probablemente la luz de la luna de la juventud siempre es especial. Para mí fue así y para Adrián también. Asentí con la cabeza sin rodeos y le pregunté: ¿qué piensas hacer? ¿Vas a dejar que se quede viviendo aquí contigo? Adrián miró a Audrey frunciendo ligeramente el ceño como si estuviera reflexionando. La escena me resultaba realmente desagradable. Me levanté y tomé la decisión por él sin ambajes. Ya he interceptado una crisis de relaciones públicas por ti. Ella no puede quedarse aquí, es demasiado arriesgado. Haré que mi asistente le alquile un apartamento recientemente y la ayude a instalarse. Hice una pausa y miré a sus ojos antes de continuar. Adrián, espero que no vuelvas a involucrarte en nada relacionado con ella. Estas palabras no solo las digo como tu representante, sino también como tu novia. Fue entonces cuando Audrey habló con timidez. Sabía muy bien cómo mostrarse vulnerable, aunque no era particularmente hermosa. Su actitud frágil inspiraba compasión. Dijo: hermana, te equivocas, no hay nada entre Adrián y yo. Llegué con mucha hambre y Adrián me llevó a comer hot pot. Como el olor era muy fuerte me di un baño, pero escapé y no traje nada conmigo, así que solo pude ponerme la ropa de Adrián. Terminó de hablar y me mostró la bolsa que Adrián acababa de comprar afuera, como si quisiera explicarse, diciéndome: mira, Adrián acaba de salir a comprarme ropa, me cambio y me voy contigo, tranquila, no le causaré ningún problema a Adrián. Dicho esto, tomó la ropa y se dirigió con familiaridad hacia la habitación de Adrián, aparentemente a cambiarse. En el mundo del espectáculo que no he visto, su actitud falsa era tan evidente, pero con métodos tan bajos que no valía la pena molestarme, así que me quedé esperando a que saliera. Adrián se paró frente a mí y trató de explicar: Rebecca, no fue mi intención ocultártelo, solo pensé que no era necesario. No tengo nada con ella, no pienses demasiado. Levanté la vista para mirarlo, incluso en ese momento seguía sonriendo. Después de tanto tiempo en el mundo del espectáculo ya había aprendido a bloquear todas las emociones. Mi sonrisa era amable, pero mis palabras no lo fueron. Dije: Adrián, podrías haber hecho que la llevaran a un hotel o enviarle algo de dinero en lugar de traerla a tu residencia privada, dejar que se bañara y usara tu ropa y además hacer alarde de ello frente a mí. Es la primera vez, así que te perdono, espero que sepas mantener los límites. Apenas terminé de hablar, Audrey salió del dormitorio. Ella se quedó desconcertada al ver nuestra tensa escena y luego noté que la comisura de sus labios pareció elevarse ligeramente, como si no pudiera controlarlo. Sin embargo, en un instante recuperó la compostura, acercándose con sumisión y murmurando: hermana, ya he terminado de prepararme, vamos. Me giré para tomar las llaves del coche y al llegar a la puerta, como si acabara de recordarlo, me volví hacia Adrián y le dije: por cierto, no volveré por aquí, ya conoces mis manías con la limpieza, tira todas mis cosas que quedan aquí, por favor. 4. Después de dejar a Audrey en un hotel partí hacia Milán.
Uno de mis otros artistas tiene un importante desfile de moda en Milán y solo me sentiré tranquila si estoy personalmente allí supervisando. Cuando regresé de Milán ya había pasado una semana. Adrián vino a recogerme al aeropuerto. Solo cuando llegamos al país permití que se notara mi cansancio. Me masajeé las sienes con los dedos y Adrián me miró antes de preguntar todo fue bien. Me reí al oír eso y lo miré. ¿Acaso he arruinado algo alguna vez? Él también se rió al escucharlo, giró el volante hacia otro lado y dijo: es cierto, no hay nada que no puedas resolver. Haciendo una pausa me habló con un tono casual: por cierto, la última vez dijiste que no irías más a ese apartamento, así que me mudé al complejo residencial de Wampu. Tus cosas las he reemplazado por nuevas iguales a las originales. Asentí con un sonido y su voz bajó mientras me decía: lo siento, Rebecca. Levanté la vista para mirarlo, sonreí y dije: no pasa nada, como es la primera vez te perdono, pero la próxima no seré tan comprensiva. Él también sonrió y dijo: no lo haré, cuidaré muy bien esta oportunidad que me das. No dije nada. Tanto Adrián como yo éramos personas inteligentes. Mi carácter es afable, no interfiero de manera obligatoria en los límites de la relación de mi novio con otras mujeres porque siempre he creído que la conciencia es algo que no necesita ser controlada. Este tipo de cosas con un toque basta, pero solo daré ese toque una vez. Desde que Adrián debutó no han sido pocas las colaboradoras y actrices que en secreto le han mostrado interés, pero él siempre lo ha manejado muy bien. El amor entre adultos se reúne por el destino. Si su corazón está en ti no hay necesidad de preocuparse, pero si no lo está, ¿de qué sirve vigilarlo constantemente? Por eso siempre he seguido el curso del destino. Más tarde Adrián me informó brevemente sobre su enredo con Audrey y lo dejé pasar hasta que Adrián y Audrey aparecieron en los titulares. Durante ese tiempo ayudé a Adrián a conseguir un drama de época. Después de que entró al set para filmar estuve ocupada con otros asuntos, pero quizás por el exceso de trabajo caí enferma de repente. Los síntomas de la gripe llegaron con fuerza, me sentía mareado y confundido. La enfermedad me derribó como una montaña y los compañeros de la oficina me llevaron a casa obligándome a descansar. Realmente estaba agotado, así que apagué el teléfono, cerré las cortinas y dormí como un tronco todo el día. Cuando desperté eran más de las 8 de la noche. Al encender el teléfono y desactivar el modo avión noté que algo andaba mal, había muchas llamadas perdidas. Al revisar los mensajes el más reciente era de la encargada de relaciones públicas de la empresa: Rebecca, ya despertaste, hay problemas, mira los temas más comentados. Abro Weibo y el primer tema candente muestra un impactante ardiente, se trata de Adrián y Audrey. La última vez logré interceptar el vídeo de ellos paseando juntos por el supermercado, pero esta vez los medios claramente eran de la competencia, ni siquiera vinieron a preguntar el precio, lo publicaron directamente. El escenario es el set de filmación donde está Adrián. Como es un drama de época, el fondo tiene un aire antiguo, el vídeo está algo tembloroso y en cuanto lo abrí mi corazón se hundió porque muestra claramente el rostro de Adrián y Audrey. Esta vez no hay forma de negarlo. En el vídeo Audrey salta alegremente al lado de Adrián moviendo las manos con entusiasmo, aunque Adrián no hace muchos gestos ni muestra expresión, se nota claramente que está pendiente del camino frente a Audrey. Hasta que Audrey accidentalmente se torció el pie. Adrián se agachó frente a ella y se inclinó para tocar su tobillo. Audrey intentó caminar un poco, luego levantó la vista hacia Adrián. A esa distancia aún se podía ver su boca fruncida por la frustración. No se supo qué dijo, pero Adrián dudó un momento antes de levantarla en brazos rodeando su cintura. El vídeo terminó abruptamente. Ahí había algunas fotos adicionales capturadas al azar cenando juntos en el set nocturno, entre otras escenas donde interactuaban con frecuencia. Sentí que mi cabeza zumbaba de nuevo, aunque mareada mis pensamientos estaban extrañamente claros. Llamé a relaciones públicas y debido a la enfermedad mi voz estaba ronca. Fui concisa, la respuesta es sencilla: decid que Audrey es una asistente recién contratada. Aprovechad para promocionar la imagen de Adrián como alguien amable, educado y cercano con él. Personal, recopilad sus interacciones con empleados a lo largo de los años, editadlo bien y difundidlo masivamente a través de cuentas de marketing y preparad a los ejércitos cibernéticos. Al otro lado actuaron rápidamente. Colgué el teléfono y vi numerosos mensajes de medios probando suerte en WeChat. Fruncí el ceño mientras respondía con respuestas impenetrables. Sin darme cuenta pasaron 2 horas. Las crisis de relaciones públicas son fáciles de manejar mientras no haya fotos explícitas de besos. Cualquier oscuridad puede convertirse en luz. En la parte superior del cuadro de WeChat había mensajes de Adrián así como sus llamadas perdidas, pero no respondí. Estaba pensando con la yema del dedo sobre el avatar de Adrián en la pantalla. Reflexionaba sobre cómo manejar la relación entre nosotros. Justo en ese momento recibí una nueva llamada. Era del administrador de la propiedad donde Adrián solía vivir. Adrián no pasaba mucho tiempo en la ciudad, así que yo me encargaba de gestionar sus servicios públicos y otros asuntos. La persona al otro lado fue muy amable y me preguntó: señorita Rebecca, su auto está estacionado en el lugar de otro propietario. Como otros residentes están regresando, quería saber si podría venir a moverlo, por favor. Me quedé paralizada por un momento, pero al instante reaccioné y dije: lo siento, voy para allá ahora mismo. No había vuelto a esta casa de Adrián desde la última vez que Audrey vino. Fui al vecindario y vi un coche estacionado en la plaza de aparcamiento de otro. Era el coche de Adrián, aunque hacía mucho que no lo usaba. No tengo llaves. A través del parabrisas delantero puedo ver muñecos y adornos muy tiernos cuyos gustos son evidentes a simple vista. Este coche lo dejó que Audrey lo usara. Me reí y le dije al personal de mantenimiento a mi lado: no quiero este coche, llama a la grúa para que se lo lleve. Luego subí al piso 32 a una puerta familiar pero extraña. Me acerqué y marqué mi cumpleaños en el teclado numérico. 2 pitidos después apareció el mensaje de contraseña incorrecta. Hice una pausa y marqué 0712. Era el cumpleaños de Audrey. La razón por la que conocía su fecha de cumpleaños era porque durante la secundaria cada 12 de julio Adrián venía a mi casa a comprarle un pastel de fresa. Mientras seleccionaba el pastel con mirada concentrada lucía aún más guapo y apasionado en ese momento. Tras el mostrador repasando ejercicios y observando su rostro no pude evitar pensar: Audrey, qué afortunada es esa chica. No sé si fue la envidia profundamente arraigada de aquel entonces lo que me generó una obsesión inexplicable hacia Adrián.
Por eso al verlo nuevamente años después en el primer instante seguí queriéndolo, pero hasta ahora ya es hora de que esta obsesión desaparezca. La cerradura emitió un pitido y se abrió. Empujé la puerta con solo asomarme desde el recibidor era suficiente. Adrián había cedido este lugar para que Audrey viviera aquí. Como ella probablemente no era muy ordenada por todas partes, había rastros de su vida cotidiana. Cuando Adrián compró esta casa estaba tan ocupado filmando que fui yo quien poco a poco la decoró por él. Eché un vistazo y vi la chaqueta de Adrián sobre el sofá junto con la ropa de Audrey, ambas tiradas de manera desordenada, una atmósfera doméstica íntima y acogedora. Soy de carácter frío y tranquilo, realmente no me enfado con facilidad. En mi forma de pensar todos los problemas tienen solución y si existe un método para resolverlos entonces las emociones inútiles son innecesarias. Pero esta fue la primera vez que sentí náuseas y asco. Podía controlar mis emociones pero no la reacción fisiológica más visceral. Quería vomitar. Cerré los ojos, respiré hondo y esperé a que pasara la incomodidad antes de cerrar la puerta sin expresión alguna. Luego reservé un vuelo a la ciudad de Adrián. 6 Aterricé por la tarde. Adrián estaba grabando una escena. El equipo de filmación me conocía bien y me saludaron con cortesía. Asentí con una sonrisa hasta que llegó el asistente de dirección con quien ya tenía cierta familiaridad en el mundo del espectáculo. Lo que cuenta son los recursos y las conexiones. Intercambiamos algunas palabras y luego discretamente me preguntó: Rebeca, dime la verdad, ¿quién es esa chica que apareció en los trending topics con Adrián? La veo todos los días en el set y por cómo la trata Adrián parece que no es cualquier persona. Sonreí y evadí la pregunta con ambigüedad. Es solo su asistente personal. El asistente de dirección me miró también sonriendo y añadió: eso pensaba, no es que la chica no tenga sus cualidades pero le falta perspectiva. Dudo que Adrián tenga tan mal gusto. Me río y luego siguiéndolo me dirijo a la caravana de Adrián. Al abrir la puerta me detengo, bolsa de papas abierta, jugo a medio tomar y sobre el respaldo del asiento la chaqueta rosa de Audrey. No subo camino hacia el otro lado donde el asistente que Adrián contrató está agachado absorto en un juego. Lo llamo con tono amable: Nathan. Alza la cabeza de golpe y al verme se sobresalta, apaga rápidamente la pantalla del móvil y se pone de pie. Rebeca. Sonreí y le dije: ve a decirle a Adrián que venga a verme cuando termine la escena, tengo algo que hablar con él. Dijo ajá y salió corriendo con el móvil tan rápido como si fuera a dar un chivatazo. Alguien trajo una tumbona y como en verdad estaba algo cansada me recosté un rato. Sin darme cuenta me quedé dormida. Cuando desperté Adrián estaba sentado a mi lado y yo tenía una de sus chaquetas cubriéndome. Fruncí ligeramente el ceño, aparté esa prenda y luego saqué una toallita húmeda para limpiarme las manos. Cuando desperté y me moví Adrián se dio la vuelta al instante, no dijo nada, su mirada pasó de su ropa que había apartado a la toallita húmeda en mis manos, hizo una pausa y noté que su expresión cambió levemente. No dije nada hasta que terminé de limpiarme las manos con calma, luego lo miré, mi vista recorrió su rostro y miré detrás de él antes de preguntar dónde está Audrey. No se molestó en explicar ni en defenderse, solo me dijo: Rebeca, no puedo evitarlo. Las palabras carecían de contexto pero las entendí. No podía evitarlo. Audrey era su primer amor, congelada en los recuerdos de su juventud, la persona a quien había renunciado a su futuro en la secundaria para proteger. No podía dejarla ir, no podía ignorarla, no podía ser cruel con ella. Vaya que conmovedor resulta tanto sentimentalismo. Sonreí sin emoción alguna mientras sacaba un contrato de mi bolso y se lo entregaba a Adrián. Él lo tomó, lo revisó y se mostró sorprendido. Era un contrato laboral para Audrey. Dije: el comunicado de prensa ya se ha emitido. Dado que dijimos que Audrey es tu nueva asistente personal, no podemos permitir que descubran que no lo es. Haz que venga a firmar el contrato. Además te hace falta un asistente personal ya que conoces tan bien a Audrey y sabes todo sobre ella. Mejor así, el salario se deducirá de tu tarjeta, tú decides cuánto pagarle. Adrián se quedó paralizado, probablemente no esperaba que yo fuera tan comprensiva. Al ver su expresión no pude evitar reírme con una cortesía que incluía el tono justo de broma sin parecer demasiado distante. ¿Por qué me miras con esa cara? Que creías que venía a hacer separar a los tortolitos o reclamar mis derechos? Frunció el ceño y me miró con curiosidad, intentando descifrar en mi expresión y tono de voz cuáles eran mis verdaderos sentimientos. Si mis emociones fueran evidentes para los demás no tendría futuro en esto. Además, ¿qué importancia tiene? Solo es mi hombre manteniendo vínculos con su primer amor a escondidas. Hay muchos hombres en el mundo, unos se descartan y otros se tiran. Adrián me ayuda a ganar dinero en el plano sentimental, puedo prescindir de él pero aún me es útil por su valor residual. Nadie se pelea con el dinero. Le dije a Adrián: somos una comunidad de intereses como dos saltamontes atados a la misma cuerda. Resolver tus problemas es resolver los míos. La razón por la que vine personalmente a entregarte este contrato es solo para informarte. Ya sabes que tengo una gran obsesión por la limpieza, ¿verdad? El rostro de Adrián palideció de golpe. Lo había entendido antes, había tirado todas las cosas que Audrey había tocado en su habitación y mucho menos a él. Tiré esas cosas y ahora también lo tiro a él. En el futuro solo tendremos una relación profesional entre agente y artista. Ayudarlo con estos asuntos es solo parte de mi ética laboral. Además, una ruptura al menos debe hacerse en persona. En su rostro apareció una rara expresión de desconcierto. Todos estos años se había acostumbrado a depender de mí, solo necesitaba actuar mientras yo me encargaba de todo lo demás, pero eso ya no volverá a suceder. Su expresión se quedó en blanco por un instante, instintivamente dio un paso hacia mí y extendió la mano adoptando una postura como si quisiera retenerme. Dijo: Rebeca. Antes de que pudiera esquivarlo, una voz llena de ira resonó a mis espaldas: Rebeca, ¿qué estás haciendo? No pude evitar reírme. Audrey se abalanzó como una gallina protegiendo a sus polluelos, abriendo los brazos frente a Adrián con una expresión de furia indomable. Bueno, esto es muy telenovela. Ella alzó la cabeza con terquedad y me miró fijamente diciendo: Rebeca, vine por mi propia voluntad, no tiene nada que ver con Adrián. Si tienes algún problema dirígete directamente a mí. No me molesté en prestarle atención, simplemente desvié mi mirada de su rostro al de Adrián y dije con indiferencia: haz que firme el contrato y lo envíe de vuelta a la empresa. Alexia se encargará del resto con tu asistente. Le hice un cortés gesto de cabeza manteniendo las apariencias por última vez y dije: me voy primero. 7. Los asuntos posteriores de Adrián se los dejé a Alexia, a quien prácticamente formé desde cero.
Durante el último año en realidad he supervisado personalmente a muy pocos artistas, he pasado de ser agente a capitalista y aparte de unos pocos allegados no mucha gente sabe que ahora poseo el 35% de las acciones de la agencia. Es decir, aparte del gran jefe también puedo considerarme el segundo jefe entre bastidores. En cuanto a mí sé cuándo aferrarme y cuándo soltar a Adrián, lo dejé ir sin más, principalmente porque estoy demasiado ocupada con demasiadas cosas que hacer. Los asuntos del corazón probablemente no ocupan ni el 5 de mi vida. Su traición fue para mí como un resfriado común, algo que se cura con una buena noche de sueño. Al regresar del set de filmación de Adrián me fui al extranjero para reunirme con los accionistas y presentar los informes financieros. Los ingresos netos de la empresa superaban con creces a los de otras agencias de talentos nacionales, así que después de la reunión todos nos quedamos de vacaciones cortas en el extranjero. Ya había delegado todos los asuntos relacionados con los artistas que tenía en mis manos. A partir de esta reunión en adelante solo trataría con el capital. Durante ese tiempo recibí un mensaje de Adrián, probablemente había terminado de filmar y regresado a casa porque me envió una foto desastrosa de su hogar. Me preguntó: ¿fuiste tú, Rebecca? ¿Contrataste a alguien para que lo destrozara? Así la casa de Adrián que decoré poco a poco hice que desmantelaran todo el esfuerzo que invertí en su momento. Si Audrey quiere vivir allí, que la redecore él mismo, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Abrí la foto de los escombros, la miré y solté una risa burlona. No respondí. Más tarde me envió varios mensajes más claramente buscando conversación sin tener nada que decir. No eran mensajes que exigieran respuesta, así que no respondí a ninguno. Cuando regresé a mi país con toda tranquilidad, ya había pasado un mes. Soy una persona que separa claramente su estado de vida y su estado laboral. Al día siguiente de aterrizar reuní a todos los agentes para preparar una reunión. Como hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, todos conocen mi ritmo, así que todo transcurrió sin problemas. Sin embargo, después de la reunión Alexia seguía sentada en su asiento como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Arqueé una ceja sorprendida y le pregunté: ¿pasa algo? Ella dudó un momento antes de responder: es Adrián. Cerré el documento y adopté una postura de escucha. Alexia hizo una pausa y dijo: Rebecca, este mes he tenido varios encuentros con los medios. ¿Sabes lo de Adrián y su asistente personal? No sé si es coincidencia o intencional, pero cada vez los medios logran fotografiarlos a escondidas. Nada escandaloso, pero ya cruza los límites de una simple amistad. Alexia comenzó hablando con calma, pero poco a poco su tono se tornó quejumbroso. Suspiró: con el estatus que tiene Adrián no puedo ser demasiado dura, pero últimamente algunas fans importantes de su club de seguidores están inquietas y me preguntan qué está pasando. Además, ya sabes que Adrián y Audrey son amigos de la infancia. Los medios lo están ocultando, pero ellas pueden descubrirlo. Por ahora aún podemos contenerlo. Puso cara de llorona: pero Rebecca, realmente ya no podemos contenerlo por más tiempo. Tarde o temprano estallará el escándalo y no será algo menor. Levanté la vista hacia la ventana y dije con tono indiferente: no acabamos de firmar con varios nuevos talentos, que Adrián los lleve de la mano, que los promocione. Hay que impulsar a los nuevos lo antes posible. Adrián ha estado demasiado tiempo en la cima, ya olvidó cómo llegó hasta allí. La agenda de Adrián estaba repleta, la empresa había fichado a varios nuevos talentos y le encargaron que los presentara en público. Los llevé a programas de variedades, transmisiones en vivo y por supuesto cuando actuaban en dramas televisivos arrastraban a varios consigo. El recién llegado pronto ganó el favor del público, aunque en el proceso fui criticada en tendencias por haberme beneficiado de la sangre de Adrián según sus fans. Al ver el volumen de lecturas del tema actué rápidamente y ordené que ejércitos de cuentas falsas se hicieran pasar por novatos promocionando humildemente al nuevo talento en ese hilo. La próxima vez que recibí un mensaje de Adrián fue una foto de suero intravenoso sin palabras. No sé si esto era una muestra de debilidad para que yo fuera a verlo o una protesta porque la empresa le había llenado demasiado la agenda. Pensé un momento y le envié un sobre rojo para calmarlo. Más tarde vi una foto en el círculo de amigos donde gente de la empresa fue a visitar a Adrián. El protagonista de la foto era por supuesto Adrián. Todos estaban de pie o sentados en las sillas cercanas, solo Audrey estaba sentada junto a su cama de hospital con una mano sobre su hombro y su rostro pegado al suyo en un gesto muy íntimo. Con aires de dueña de casa no pude evitar reírme. 8. Que ocurriera un incidente era algo completamente esperable. En fin, cuando el asunto escaló hasta mí resultó que varios fanáticos influyentes exigían conjuntamente que la empresa despidiera a Audrey. Cada celebridad tiene sus fanáticos influyentes. Algunas cuentas de estos fans son incluso manejadas por las compañías. Bajo estos fans influyentes están los seguidores comunes y a veces el poder de convocatoria de estos fans prominentes puede incluso rivalizar con el de la propia celebridad. Como convocar actividades, controlar comentarios, generar datos y apoyar los patrocinios del hermano mayor, además de capturar algunas fotos icónicas que trascienden el evento. Todo esto requiere que los fans influyentes organicen y motiven a los seguidores casuales para que actúen. En los últimos años las exigencias de los fans hacia las celebridades en realidad se han vuelto cada vez más bajas. Solo piden que no duerman con quien no deben, paguen los impuestos que corresponden e incluso pueden tener relaciones normales siempre y cuando no sean infieles. A decir verdad, los fans ya han sido muy tolerantes, pero no pueden tolerar a Audrey. Primero, cuando ellas estaban en el evento cargando sus cámaras para capturar imágenes de Adrián, Audrey, ya sea intencionalmente o no, no paraba de alzarse de puntillas para arreglarle el pelo o apoyarse cariñosamente en su hombro. Esta pequeña revuelta interna entre los fans de Adrián ocurrió porque una gran fan probablemente tuvo un conflicto verbal con Audrey y Adrián la defendió. Conozco a esa gran fan. Ella fue una de las primeras fans de Adrián en los primeros años cuando Adrián aún no era famoso. Ella asistía a todos sus eventos sin falta, apoyándolo, recibiéndolo en el aeropuerto para fotos sin importar el clima y recomendándolo a todos a su alrededor. Antes era fan de una estrella masculina de un grupo pop. Mientras seguía a esa estrella vio a Adrián practicando una y otra vez una coreografía en el estudio para una sola toma y así se convirtió en su fan. El primer tuit que publicó en la cuenta que creó para Adrián fue una foto de él bailando cuando aún era desconocido con el texto:
Esa tenacidad, responsabilidad y esfuerzo que irradia esa luz solar de vitalidad ascendente es como una semilla enterrada bajo el cemento que lucha por abrirse paso entre la oscuridad para echar raíces y brotar. Adrián, para sorpresa de todos, lastimó así el corazón de los fans que tanto le dieron todo por Audrey, quien lo abandonó en el pasado. Al revisar el informe presentado por el equipo no pude evitar sentirme decepcionada con Adrián. Convoqué a Adrián para una conversación. Adrián no podía entender el resultado de mis arreglos, frunció ligeramente el ceño y me dijo: fue también tú quien pidió que Audrey fuera mi asistente personal y ahora eres tú quien dice que hay que despedirla. Mantuve la paciencia, Adrián, cada situación es diferente. Audrey es demasiado llamativa. ¿Acaso has olvidado que quienes te han llevado a esta posición son los fans que gastan dinero por ti, no tu amiga de la infancia? Adrián me miró, yo lo miré en silencio dejando que me observara hasta que de repente se echó a reír. Honestamente nunca había visto una sonrisa tan burlona en Adrián. Levantó la mirada hacia mí y cambió abruptamente de tema preguntándome: Rebecca, ¿estás buscándome las cosquillas y atacándome porque rompimos? Me quedé paralizada. Continuó interrogando: primero me obligas a entrenar a nuevos talentos, luego me pones en pausa sin dejarme aceptar proyectos y ahora atacas a Audrey por algo tan trivial. Rebecca, estás usando tu posición para vengarte. Lo miré fijamente mientras me apoyaba contra el escritorio. Fue en ese instante de repentina claridad cuando comprendí por qué Adrián me había enviado fotos de su enfermedad. Estaba probando mis reacciones. Los recién llegados en la empresa están destacando y sus agendas recientes consisten en aparecer con estos novatos. Esto quizás le haya generado cierta sensación de amenaza, por lo que no pudo resistir venir a sondear mi postura. Miré a Adrián observándolo detenidamente, a este Adrián tan reservado, profundo y calculador, y de repente me di cuenta de que quizás nunca lo había entendido realmente. Estos años en los que me siguió escalando posiciones, incluso nuestra relación amorosa, tal vez solo fueron parte de su actuación. Quizás en su mente se consideraba a sí mismo soportando humillaciones por un bien mayor. Por eso cuando apareció Audrey inmediatamente recuperó aquel amor de juventud. Miré a Adrián y pensé que quizás el cariño que sentí por él al principio no era más que el filtro con el que lo había idealizado en mi juventud. Me eché a reír y le dije: Adrián, somos socios, yo solo te doy sugerencias, pero la decisión de seguirlas o no es tuya. Me lanzó una mirada, se levantó y se fue. Había estado demasiado tiempo navegando con viento a favor, tan alto que no podía ver más allá de su propia arrogancia hasta olvidar quién lo había llevado hasta allí. 9. Llamé a Alexia. Cuando llegó yo seguía sumida en mis pensamientos. Ella se quedó de pie con cuidado a un lado. Golpeé ligeramente la mesa con la punta de los dedos, algo que suelo hacer cuando estoy pensando. Después de unos 5 minutos llegué a una decisión y le pregunté: no quería estar media llevarse a Adrián antes. Alexia parpadeó sorprendida por mis palabras y vaciló renunciar a Adrián ahora y ganar una indemnización por incumplimiento de contrato, pero su valor comercial. La interrumpí con su actitud: tarde o temprano se hundirá. El valor comercial lo dan los fans y si ni siquiera tiene esa conciencia, ¿qué clase de estrella es? Hice una pausa y añadí: Adrián debe haber querido rescindir el contrato desde hace tiempo, de lo contrario no sé. Habría enfrentado a mí hoy. Quizás crea que me ha ofendido y está buscando una salida para protegerse. Sonreí: aunque esto también está bien, demos un pequeño empujón para que él proponga rescindir el contrato con nosotros y aprovechemos hasta la última gota de su valor. Alexia llevaba tiempo mostrando su descontento con Adrián, así que al escuchar esto se animó, respondió con un de acuerdo y se levantó llena de entusiasmo. Cuando llegó a la puerta de cristal para abrirla, como si de repente recordara algo, se volvió y me preguntó: Rebecca, ¿sigues enamorada de Adrián? Me quedé paralizada. Qué palabras tan infantiles. Miré a Alexia con una sonrisa franca y le dije: Alexia, soy una mujer de negocios. El halo de inocencia de su juventud hacía tiempo que se había hecho añicos. La única razón por la que lo toleraba era porque en los negocios lo que importa son los beneficios. Como la primera vez que me traicionó no reaccioné fue porque aún tenía valor. Antes de maximizar mis beneficios, por supuesto que tenía que protegerlo. Ahora sonreí: él fue el primero en traicionar, así que no me culpen por no tener piedad. La chispa que llevó a Adrián a pedir la rescisión de contrato fue que en su fiesta de cumpleaños una fan que vino a apoyarlo le lanzó una botella de agua a la cabeza de Audrey. Audrey se echó a llorar en el acto. Adrián también demostró ser un novio protector, abrazando a Audrey y enfrentándose físicamente a los fans. Todos los presentes se quedaron paralizados por la sorpresa. Al final la fiesta de cumpleaños terminó antes de lo previsto y todos los fans se marcharon. Entre los asistentes estaban los fans más importantes que tenían mi contacto. Logré calmarlos y sofocar el escándalo. Así que no se filtró ni un rumor en internet, aunque todos los fans importantes que asistieron a la fiesta de cumpleaños de Adrián guardaron un silencio colectivo, dejando a los seguidores ocasionales que esperaban un bis completamente desconcertados hasta que Adrián vino a pedirme la rescisión del contrato. Para sorpresa de todos, no tenía intención de pasarse a estar media, sino que quería establecer su propio estudio independiente. Parecía genuinamente afligido cuando dijo: Rebecca, no puedo seguir perdiendo el tiempo contigo. Yo lo miré fijamente sonriendo. En aquel entonces decía que lo más afortunado que le había pasado era conocerme. Esas palabras aún resuenan en mis oídos, pero ahora usa el término perder el tiempo. Parece olvidar que si no fuera por mí todavía estaría sirviendo mesas en un restaurante. Los asuntos posteriores los manejará el departamento legal. La indemnización por incumplimiento de contrato quedó dentro de mis expectativas. Tengo claras todas las ganancias que obtuvo estos años. El 70% de su patrimonio está aquí. El 30% restante apenas le alcanzará para establecer su propio estudio. Esta decisión tan drástica probablemente se deba a que cree que el dinero en el mundo del espectáculo se gana con demasiada facilidad. Pronto volverá a surgir. No le di consejos, solo sonreí y le dije: te deseo grandes éxitos y un futuro prometedor. No presté mucha atención a lo que sucedió después, estaba muy ocupada. Adrián no era tan importante como para que lo vigilara. Pero incluso sin prestar atención no me perdí las noticias sobre él.
Supongo que esos días probablemente fueron el punto más alto de su popularidad. Tras rescindir su contrato y establecer su propio estudio, los grandes seguidores que antes había logrado calmar cerraron sus cuentas y le retiraron su apoyo. Después de todo, era alguien que alguna vez admiraron, así que al cerrar sus cuentas ningún fan dijo nada negativo sobre él, solo le desearon lo mejor con elegancia. Incluso mi empresa publicó un mensaje de buenos deseos en Weibo. Los fans ocasionales estaban inquietos, pero Adrián claramente tenía un plan para esto. Surgieron nuevos grandes seguidores y el discurso fue siempre el mismo, que estos fans eran personas que yo había colocado y que ahora que Adrián había rescindido su contrato conmigo, yo intentaba perjudicarlo. Perdió una parte de sus seguidores, pero al final no sufrió un golpe devastador. Lo que realmente lo dejó sin fuerzas fue que su relación con Audrey saliera a la luz. Sin mi protección, naturalmente, ningún medio le hizo favores. Siempre creyó que su éxito se debía a su talento, nunca pensó que fue creado por mí. Bajo mi control había al menos 5.000 cuentas de marketing, cada una publicando sus vídeos en diferentes momentos para promocionarlo. Hay que entender que la gente hoy en día no tiene capacidad para discernir la veracidad de las noticias, creen todo lo que dicen los medios. Con mis más de 5.000 cuentas propagando que eres bueno, entonces lo eres. Claro que si algún día cambio de opinión y digo que no lo eres, pocos se tomarán la molestia de investigar si alguna vez fuiste bueno. Hay material de sobra, lo blanco y lo negro dependen solo del teclado de las cuentas de marketing. Por supuesto, no he difundido comunicados oficiales. Después de todo, él me generó mucho dinero, aunque él no tuvo consideración. Yo aún mantengo el código de honor del mundo del espectáculo. Pero al parecer ni siquiera necesito intervenir, él mismo se ha encargado de perder todo el apoyo del público. Que él tuviera una relación en realidad no importaba, los fans tenían una gran tolerancia siempre y cuando la presencia de Audrey fuera lo suficientemente discreta podían actuar como si no estuviera saliendo con nadie. Pero no se sabía si su equipo de relaciones públicas quería aprovechar el romance de la infancia para construir una imagen de amante devoto dispuesto a sacrificarlo todo por amor, presentando la historia entre Adrián y Audrey como algo extremadamente poético. Él fue expulsado para protegerla, años después se reencontraron, él era una superestrella en la cima del éxito, ella una joven desesperada sin salida, pero él sin guardar rencor la amó y protegió, incluso llegando a enfrentarse a sus fans y a su antigua empresa. ¡Ah, qué conmovedor y épico amor! Lástima que después de publicar los comunicados todo se vino abajo. ¡Qué demonios! Porque antes pensaba que ser fan de este idiota sin cerebro era por su intelecto y no por su apariencia. Que salga alguien del estudio de Adrián, salgan a ver esto, creen que es conmovedor. Qué asco, me esforcé tanto apoyándolo y generando datos solo para descubrir que era parte de su juego. Ahora entiendo por qué las fans importantes dejaron de seguirlo y yo hasta las insulté. Puaj. ¿No les parece que Audrey se ve más fea cuando está al lado de Adrián? Esa Rebeca, la solterona despiadada, también es increíble logrando empaquetar a Adrián de esta manera, vaya habilidades profesionales. ¿Quién Audrey? Esta tipa todavía se atreve a presumir su relación. Su padre estafó a mis padres con esquemas piramidales y los dejó en la ruina y ahora ella es la esposa mimada de una gran estrella. El desarrollo de la opinión pública se volvió cada vez más incontrolable. Al final no presté mucha atención, pero Adrián desapareció del mundo del espectáculo en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Después de todo nunca volví a ver su nombre en ninguna ceremonia de premiación. La próxima vez que supe de él fue por un accidente en el escenario. Durante un espectáculo comercial, alguien cuya familia había sido arruinada por el padre de Audrey llevó una botella de ácido sulfúrico. Cuando intentó lanzárselo a Audrey no se supo si él mismo se interpuso o si fue Audrey quien lo empujó hacia allí. La mitad del ácido le cayó en el lado izquierdo de la cara. Audrey, mi compañera de instituto y también la amiga de la infancia de Adrián con quien creció juntos, esta fue la última vez que apareció en tendencias, aunque pronto quedó eclipsada por una avalancha de otros acontecimientos. Había perdido su última carta. La última vez que lo vi fue cuando fui a lavar el auto. El chico del estacionamiento era extraño, llevaba mascarilla y se quedó paralizado al verme, luego giró ligeramente el cuerpo mostrando solo medio rostro. La verdad es que no lo reconocí. Fue hasta que el gerente a su lado lo empujó cuando reaccionó bajando apresuradamente la cabeza para tomar mis llaves. Al girarse vi bajo su mascarilla un trozo de piel marcada y desfigurada. Hice una pausa, no pronuncié su nombre, no mostré expresión alguna, solo le sonreí cortésmente mientras le entregaba las llaves como si se las diera a cualquier otro chico de estacionamiento común y corriente. Tampoco le pregunté cómo terminó todo con Audrey, al final ya no tenía nada que ver conmigo. Sonreí y me di la vuelta sin vacilar dirigiéndome hacia la entrada principal del vestíbulo. Mi luna de juventud ya se había ocultado hace mucho.